Muy buenas tardes, querida audiencia. Damos gracias a Dios por sus vidas. Agradecemos a Dios que estamos aquí para iniciar un estudio más de la palabra de Dios. Me encuentro acompañada de nuestra hermana Adi Limón. Dios les bendiga. Ministra también en el camino del Señor, y nuestra hermana Rosalba Castorena. Hola, mucho gusto, qué alegría poder saludarlos. Elvira Acosta a sus órdenes, y unidas vamos a considerar este tema tan hermoso que usted va a escuchar en unos minutos, el nombre. Pero antes de iniciar, quiero invitarle a llevar esta oración con nosotras, ponernos en las manos de Dios y, sobre todas las cosas, invitar a nuestro Señor Jesucristo para que Él esté en medio de nosotras. Oramos, hermana Adi, por favor. Ahí donde está, cierre sus ojos. Padre Celestial, gracias te damos porque en esta hora nos permites escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque sin importar en dónde estemos, tú estás con nosotros y hablas a nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, que tu palabra sacie, edifique, corrija, todo lo que sea necesario en nosotros. Danos sabiduría para entender lo que tú deseas. Ayúdanos a entenderla, a comprenderla, pero sobre todo a ponerla en práctica. Toma en tus manos aquellos que nos escuchan. Quita toda distracción, Señor, que pueda ser de bendición el tema de esta tarde. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora sí podemos iniciar confiadamente en que Dios está con nosotros. Queridos hermanos, el estudio de hoy que vamos a tratar, de acuerdo a la palabra de Dios, lleva un nombre muy especial: la verdadera libertad en Cristo. Por lo tanto, compartiremos esta mesa con nuestras hermanas y desde luego les invitamos a que estén atentos. Si hubiera alguna pregunta, pues desde luego que la podrán hacer después y con gusto se contestarán. La verdadera libertad en Cristo. No podemos hablar de libertad si no entendemos por qué vamos a hablar de libertad. ¿Por qué iremos a hablar de libertad? Si hablamos de la libertad es porque justamente hay algo que no nos permite ser libres, ¿no? Actualmente hay muchas formas de hablar de la libertad de expresión, libertad para escoger muchas cosas. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que como humanidad hay algo que nos compete de lo que verdaderamente tenemos que ser libres. Pero no les voy a hacer spoiler. Nos vamos a detener un poco para que poco a poco podamos descubrir en este estudio de qué es de lo que usted y yo tenemos necesidad para ser libres. Muy bien, pues vamos a continuar. Mire usted, el texto que tomaremos como inicio de este tema, de este estudio, se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, del versículo 31 al 36. Si usted tiene su lectura, podremos leer que dice así la palabra del Señor: la verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Gloria a Dios. Y bueno,
la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que llega hasta las coyunturas, que discierne los pensamientos y los sentimientos del corazón. Y tendría yo una pregunta. Estamos hablando que es necesaria la libertad, pero hay tres palabras que van conformando este estudio. Y la pregunta sería, ¿qué es primero? ¿La libertad, la esclavitud o el pecado? Y tenemos la respuesta inmediata, ¿cierto? Sí, el pecado. El pecado. Así es. El pecado. Correcto, estamos de acuerdo con nuestras hermanas. Bien, el pecado, una palabra tan corta. Pero ¿quién no podrá entender el pecado? El pecado es toda transgresión de la ley. Transgredir significa ir contra las leyes. Si como ciudadanos hay leyes y no las tomamos en cuenta, pues entonces las leyes de Dios nos indican que debemos tenerlas en cuenta. Transgredirlas, es decir, no interesarnos. Pudiéramos entonces decir, ¿en dónde está el pecado? El pecado está en la desobediencia del hombre. ¿Cuándo el hombre comienza a ser desobediente? ¿Cuándo comienza a ser desobediente, hermana? Pues si lo vemos de manera natural, biológica, hasta un niño es desobediente. Pero ya cuando somos conscientes es cuando se nos ha enseñado lo que es bueno y nosotros decidimos no hacerlo. ¿Es correcto? Cuando el hombre ha pecado, es decir, transgredió la ley de Dios, ¿cuándo se inicia este momento en que el hombre es atrapado, encarcelado en sus pensamientos, en sus sentimientos? ¿Cuándo es ese momento? Y pudiéramos decir, ¿quiénes estuvieron en ese momento? Bueno, un solo hombre, Adán. Y dice la Escritura perfectamente, porque lo leemos en Génesis capítulo 3, relata cómo Adán y Eva desobedecieron a Dios al comer del árbol prohibido. De esa manera, lo hemos dicho en otro estudio, el hombre desde que sus ojos miran, sus oídos escucharon la voz del enemigo. Le damos el nombre de diablo. Escuchó el hombre, después miró el fruto, después su mano. Pero ¿quién fue quien lo tomó? Dice que la mujer, porque el hombre estaba solo. El hombre entonces estaba en obediencia. Pero la mujer seduce al varón, siempre va a haber alguien, y la mujer oyó la voz del enemigo. Con su mano, nuestros sentidos sensoriales, toma el fruto, lo huele, lo lleva a su boca, lo prueba, entonces el pecado entra por todos sus sentidos sensoriales y se contamina desde su mente, corazón y todo su cuerpo. ¿Qué sucede? Dios prohibió que comieran de ese árbol, pero la serpiente astuta, Satanás, dijo, no, tú come. ¿Qué sabe Dios? Dios dice que no lo comas de ese fruto, porque sabe Dios que cuando tú comas de ese fruto, serás como Él. Y entonces la mujer peca, el hombre peca por haberle hecho caso y se inicia un camino de pecado terrible, el cual fue transmitido de generación a generación y nosotros seremos esclavos del pecado. Claro, y no solamente eso, sino que por naturaleza estamos inclinados a hacer siempre lo malo. Es como si en nuestro ADN se hubiera impregnado eso y siempre vamos a tener la tendencia a ir en contra de lo que Dios ha establecido para nosotros. Qué tremendo. Todo ser humano nace bajo la condición de pecado. Y lo vemos, lo dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23.
Es la epístola que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma. Y dice así en la escritura: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjese usted, amigo oyente, que pareciera que lo dice uno tan fácil. Pero yo quiero decirlo con el corazón, con el sentimiento de que verdaderamente cuando el hombre está en pecado, el hombre sufre, el hombre llora, el hombre no encuentra la felicidad, no tiene razón de para qué vivir, dice él. No le satisface nada, no encuentra satisfacción en nada. ¿Han visto a alguien así? Sí, a mucha gente en nuestro entorno pudieran tener riquezas, mujeres, etcétera, pero siempre hay un vacío en su interior porque su alma no está satisfecha de lo que tiene. Y es verdad que ellos viven con ese dolor, esa tristeza. Por supuesto, creo que a veces tratan de ocultarlo o mitigarlo con muchas cosas para no sentirlo, pero cuando se acaba la euforia de eso, te topas con pared y te das cuenta que estás solo y vacío. Sí, y hay consecuencias, ¿cierto? Por supuesto. Un hombre que ha perdido la relación familiar, que ha habido adulterio, ya estamos nombrando los pecados, no es chiquito uno y grande otro, es la transgresión de una ley. Entonces, si Dios establece perfectamente, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y ya no serán dos, sino uno sola carne. Y lo que Dios una, no lo separe el hombre, pero el hombre hace caso omiso. Y cuando ve a otra mujer, la desea, la quiere, la sigue, la ve, la persigue cuando Dios ya le dio a una que era su esposa. ¿Qué sucede entonces? Entonces el pecado ahí está en su corazón, en su mente, y todo su cuerpo está en un deseo pecaminoso de hacer todo en desobediencia. Todo ser humano nace, dice, bajo la condición del pecado, por cuanto todos pecaron. Todo ser viviente en la tierra que se llame ser humano a pecar. Todos, absolutamente todos. Pero en esta tarde vamos a ver, amigo oyente, cuál es la solución. Porque el pecador, pues ahorita muchos están tristes, otros decepcionados. Decía yo del varón que pierde a la esposa, pues va y se suicida. Va y se emborracha. Va y hace cosas indebidas. Y eso no quiere Dios. Entonces el hombre está siendo esclavo del pecado. Pero vamos a continuar. Dice la Escritura en el Evangelio San Juan capítulo 8, versículo 34, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo. Vamos hablando un poco de la esclavitud. El hombre puede caminar por la calle, puede tener mucho dinero, puede ser dueño de una empresa, puede ser muy eminente, puede ser un cerebro, puede tener un coeficiente muy desarrollado, puede ser banquero, puede ser muchas cosas y vivir esclavizado. Es decir, nada le causa satisfacción. Como Garrick, ¿han escuchado de la poesía de Garrick? No. Dice que era un payaso que salía con su cara pintada y siempre ante un público famoso. Y dice que Garrick salía y platicaba sus bromas. Dice, Garrick siempre hacía reír. Pero un día llegó este varón ante un médico famoso y le dijo, sufro. Le dijo, un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo. No me importa mi vida ni mi suerte. En un eterno estoy muriendo vivo y mi única ilusión, la de la muerte. Y le dice aquel médico, me deja perplejo vuestro mal. Bueno, pero más no debeos acobardaos. Solo vino Garrick. Sí,
ya tengo la solución para usted. Solo viendo a Garrick podréis curaros. Y dice que Garrick comienzan a escurrir de sus ojos las lágrimas y se va corriendo la pintura del payaso y dice, cambiadme la receta, yo soy Garrick. ¿Cómo entendemos cuántas veces dice al reír se llora? ¿Cuántas veces caminan como que nada sucede, pero en el alma llevan una pena tan grande? Personas esclavizadas, igual por el desprecio de un mismo familiar. Hay gente apresada, esclavizada. Cuando en el hogar hay divisiones, cuando el ser que necesita amor no lo recibe, vive porque respira, pero está muerto en vida. Necesita ese amor, único amor que solamente Jesucristo da. ¿Qué sucede? El hombre esclavizado no reacciona, no entiende. ¿Hay gente apresada por el pecado? Sí, muchísimos. El enemigo camina, yo no sé, no lo veo. Yo sé que es un espíritu, pero seguro que corre atrás del hombre que sabe que lo va a convencer. O a la mujer que la va a convencer. ¿De qué? De que peque. Y los quiere tener hundidos como en un calabozo, en lo más profundo, donde ellos no salgan, no vean la luz. Pero en esta tarde sí hay una respuesta para ellos. Hay la luz que van a mencionar mis hermanas. Hay la respuesta, hay el camino, hay la solución, porque estamos predicando a un Cristo vivo. Amén. Y entonces decimos, si estos seres que tanto sufren, los hay, quisiéramos correr en esta hora, quisiéramos detenerlos, la Iglesia de Cristo debe darse prisa para poder hablarles. Dice la Escritura, seguimos leyendo, cuando hay pecado hay una separación del hombre con Dios, una tremenda, hay un abismo. Y el hombre puede decir, pues es que yo quiero que me vaya bien. Ok, ¿qué has hecho? Bueno, pues sí he hecho lo malo, pero pues no tan malo. Quiero que me vaya bien. Y nadie le dice qué debe hacer. El hombre está sumido en decir que no hay solución. Dios en su gracia y su amor establece un puente. Ese puente se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él muere en la cruz del Calvario, Él derrama su sangre. Él es Jesucristo el que salva. Él vino por la humanidad. Pero bien, continuó. Si hay una separación de Dios con el hombre, dice el pecado rompe esa comunión con el Creador. Hermana Adi, ¿Dios escuchará al que está tras de las rejas en esta tarde en el penal de Santa Marta? Por supuesto, Dios está en todos lados y Él está presente en cada circunstancia de nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios que Él presta sus oídos a aquellos que tienen un corazón sincero. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla, qué maravilla! Vean lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La transgresión a los pecados, a cometer fallas, nos apartan de Dios. Pero he hablado un poquito de lo que Dios hace. Lo demás lo tienen mis hermanas que me acompañan. Santiago 1:5, ¿qué dice? Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz. A la muerte. ¿Qué da a luz? A la muerte. La muerte. La muerte. Y vamos a ver que hay muerte espiritual. La paga del pecado es muerte.
está muerto espiritualmente. Pero la Biblia lo dice claramente, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, hay una esperanza. Y en esa esperanza debemos movernos. Jesucristo vive. La esclavitud espiritual, el pecado domina al ser humano hasta que Cristo lo libera. Hay quien ha escuchado de Cristo. ¿Cuánto me gustaría que estuvieras aquí tú, que tal vez en algún momento te sentiste muy bien y te apartaste de Cristo y tomaste caminos extraviados? Pero no eres feliz, amigo. No tienes gozo en tu corazón. Has perdido esa comunión con Dios. Por eso nada te va bien, nada lleva a un buen camino. La palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Ahora sí ya vamos con la libertad, ¿verdad? Os hará libres. ¿Cómo es esto? Es muy curioso y lo vamos a desarrollar en un punto más adelante, cómo es la libertad de Cristo que Él trae a nuestra vida. Pero antes de eso, hermana Rosalma, ¿qué nos puede decir acerca de la libertad en Cristo? Bueno, la libertad en Cristo hay dos tipos, que es la libertad física y la libertad espiritual. Y la persona que experimenta la libertad espiritual y física lo puede hacer únicamente a través del libertador, que es nuestro Señor Jesucristo. Y podemos aprender en la Biblia diversos textos que hablan sobre la libertad espiritual y física. Esas enseñanzas nos van a mostrar cómo Dios invita o nos muestran a experimentar una vida en plenitud y liberación. Por ejemplo, en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 61:1, menciona: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. ¿Sobre quién? Sobre el Señor Jesucristo. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y libertad a los prisioneros. Este pasaje nos muestra que la libertad es un plan integral de Dios para nuestras vidas. Isaías 42:7 dice: para que saque de la cárcel a los presos. Hace un rato la hermana Elvira mencionaba de sacar, si las personas en algún centro del penal o que tiene un centro de reinserción, pudieran ser libres, sí, porque el Señor Jesucristo vino para sacar de la cárcel a los presos, pero no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Cristo rompe el yugo y la vara del opresor. Isaías 9:2-4. La Biblia nos enseña que la verdadera libertad espiritual se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo en Romanos 8:2 nos dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. En otras palabras, a través de nuestra fe, que es creer en el Señor Jesucristo y en su obra redentora que murió por nosotros en la cruz del Calvario, pero que también resucitó, somos liberados del poder del pecado y de la condenación eterna, de esa muerte eterna. Esta libertad espiritual implica vivir en comunión con Dios. Hablaban de una esclavitud, hoy les hablo de lo que es la libertad. Y esa libertad espiritual es tener una comunicación con Dios y experimentar una transformación interior. Jesús mismo dijo en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Al confiar en nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador y Señor, somos liberados de la esclavitud del pecado y podemos vivir en obediencia a la voluntad de Dios. La libertad física nos lleva a desarrollar también la justicia social con las demás personas. La Biblia nos habla también de esa importancia de la libertad física y de la justicia social. En Isaías 58:6 nos dice que Dios nos muestra el tipo de ayuno que tenemos que hacer todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesús, que ya experimentamos ser libres. ¿Nosotras somos libres? Amén. ¿Usted es libre? Gracias a Dios. Y aquel que nos está escuchando, tal vez no eres libre
¿O sí? Bueno, a nosotros, los que ya hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador y hemos experimentado esta libertad, nos dice que podemos ayudar, ¿verdad? O tener una comunión con Él a través del ayuno. ¿Ese ayuno para qué es? Dice, para desatar ligaduras de impiedad, para soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. Dios se preocupa por aquellos que sufren opresión y esclavitud y nos llama a actuar en favor de la justicia y de la libertad. Si somos hijas del libertador, si somos coherederas con Él, también alcanzamos esta gracia de poder estar en un ayuno, en poder tener ese medio de gracia para poder suplicar y rogar, porque nosotras no hacemos nada. Él lo hace. Él es el libertador, Él es el que rompe el yugo, no nosotras. Y aún el ayuno solo nos acerca a Él, solo abre las puertas para tener una comunión y una relación con Él, y Él va a ser el que liberta y el que rompe esos yugos. También a través de esta libertad espiritual el Señor nos permite tener una renovación en nuestra mente, porque la libertad espiritual implica un cambio en nuestra manera de pensar. Romanos 12:2 exhorta a no conformarnos a este mundo, sino ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. La meditación constante en la palabra de Dios nos ayuda a cambiar nuestros pensamientos y patrones de comportamiento, y así nos va a ayudar a tener una mejor forma de pensar. Nuestros pensamientos serán renovados. Si antes teníamos el sentir, el pensar, hacerle daño a alguien, va a cambiarlos el Espíritu Santo. ¿Pero a través de qué? De nuestra decisión de quererlo hacer. Si le permitimos al Espíritu Santo que Él renueve nuestros pensamientos, Él lo hace, porque nada es de nosotros, no podemos hacerlo. ¿Cuántas veces hemos querido cambiar por nosotros mismos y no hemos podido, porque solo el Espíritu Santo es el que regenera y el que cambia la mente y los pensamientos? El conocer la verdad nos hace libres. ¿Qué es la verdad? La Biblia es una fuente de sabiduría y revelación divina. Al estudiarla y comprenderla, podemos descubrir la verdad acerca de quiénes somos, de quién es Dios y cuál es el plan perfecto para nuestra vida. En el Evangelio según San Juan, capítulo 8:32, Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La palabra de Dios no solo habla de la libertad espiritual, también nos enseña principios que transforman nuestra vida física y emocional. Hablé de la libertad espiritual, la libertad del pecado, la libertad de dejar de hacer lo malo, a eso se refiere. La libertad física, ¿qué nos dice la libertad física? La Biblia también nos recuerda que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:19-20 nos dice, y nos llama a cuidarlo, evitando todo lo que pueda dañarlo o esclavizarlo. ¿Qué sería lo que puede dañar al cuerpo? Los abusos. ¿El alcohol dañará al cuerpo? Por supuesto. Sí. Los excesos. El tema de tener la sexualidad, libertinaje, ¿hará daño al cuerpo? Sí. Porque dice que este pecado de adulterio, de fornicación, peca contra nuestro propio cuerpo. Imagínense, nos hace tanto daño ser adúlteros y ser fornicarios de tal manera que le hacemos daño a nuestro cuerpo. Y estas prácticas destruyen nuestra salud física. Entonces, nos anima la palabra de Dios, la Biblia, nos anima a vivir en paz con los demás. También nos dice que nos alejemos de la violencia, y nos pide la palabra de Dios a promover relaciones sanas con todos los de nuestros alrededor. La libertad física también viene a otra parte y se divide en una libertad emocional, sentimental, que también la mente. ¿Cuántas personas quieren suicidarse? ¿Por qué? Porque tienen emocionalmente su vida destrozada y vienen pensamientos de desolación, de tristeza, de amargura, y a veces, la Escritura nos enseña que todas esas cargas que nosotros tenemos y que no podemos resolver, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 7, nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Está usted ansioso, querido oyente? ¿Está triste? ¿Tiene depresión? ¿Hoy usted quiere quitarse la vida? Hoy se presenta el libertador, que es Jesucristo, que lo ama,
el que nos libertó a nosotras del pecado, del error. Todos esos excesos que usted ha tenido en su vida le han llevado a que su cuerpo esté enfermo. Hoy, si usted le permite al gran libertador que entre a su corazón y lo recibe como su Salvador y Libertador, Jesucristo, el único Salvador del mundo, Él estará ahí y lo liberará. No importa dónde esté, ni en qué lugar se encuentre, ni lo que usted haya hecho, pero Él dice que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Y en Cristo encontramos consuelo y sanidad, porque la Biblia nos dice en Isaías 53, 4 y 5, ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga hemos sido curados. Él que no debía nada, Él que es justo, santo y puro, vino a morir por usted y por mí, a pagar el precio que usted y yo merecíamos de morir en una muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro, Romanos 3:23. Además, vino el Señor Jesucristo a perdonar a todos y nos invita a que usted y yo perdonemos a los que nos han ofendido. ¿Por qué? Porque al liberarnos, al perdonarlos, nos liberamos del resentimiento y entonces podremos experimentar paz, gozo. Efesios 4:32 dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Puede recordar quién le hizo daño? Tal vez han pasado 20 años, 3, 5, 9, pero usted se ha encadenado a la falta de perdón con esa persona. Pero si hoy usted quisiera también perdonarlo como lo manda la Escritura y Dios, entonces será verdaderamente libre. Jesús mismo proclamó en Lucas 4, 18 y 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué le oprime hoy? ¿Qué es lo que le hace no tener la plenitud? Porque la libertad emocional, física y espiritual la da Jesucristo, y ello nos lleva a tener una vida plena, sin resentimientos. Pero si usted hoy quiere ser seguidor de Cristo, Él le invita a recibir esta libertad con la que nos ha hecho libres. En resumen, todas estas citas bíblicas de las cuales hemos hablado y expresado en esta tarde nos llevan a una libertad espiritual y física, pero también nos animan a confiar en Dios, a creer en su poder libertador y a vivir nuestras vidas en la plena libertad, tanto en el ámbito espiritual como físico. ¿Pero para qué? ¿Para qué seríamos libres o para qué somos libres, hermanas? Para servir, ¿sí? Es una libertad que nos permite amar y servir a los demás sin ataduras, motivados por la gratitud y por la gracia recibida. Pero otro motivo por el cual hemos venido a ser libres es para glorificar al Señor Jesucristo en nuestra vida. Y glorificar al Señor Jesucristo es tener confianza radical en que Dios tiene el control de todo y que su propósito se cumple incluso en las circunstancias más desesperadas que usted tiene. El Señor Jesucristo quiere que usted le glorifique, que lo busque, que lo ame. ¿Y por qué? Porque Él es el gran libertador divino. ¿No es así, hermanita? Así es, justamente hablamos que el Señor Jesús es el libertador, pero, ¿sabe? Quizás pueda tener la pregunta, ¿por qué necesito ser libre? Cuando nosotros hacemos algo mal, cuando nosotros cometemos un pecado, nos vamos a dar cuenta que este pecado no solamente nos afecta a nosotros, sino también a nuestro entorno. Se pierde la confianza, se fracturan relaciones, pero, hermana Elvira, quiero preguntarle cuáles son otras consecuencias que nos deja el pecado antes de poder abordar la libertad que Cristo nos da. Sí, claro. Es la salud. La salud tanto mental, espiritual, física, afecta en gran manera.
Hay personas que están enfermas porque fue tan fuerte el golpe del pecado y que entendieron las consecuencias que viene a dañar su alma y su mente. Su corazón sufre. Si tenemos un impacto de una sentencia, inmediatamente yo creo, si observamos a la persona físicamente, está de una manera. Y en cuanto recibe la sentencia, así cae la persona. Sus facciones, la podemos ver y qué pasará dentro de ella. Cantidad de pensamientos, de sentimientos, de culpas terribles. Pero el que enferma por el pecado, también. Hay quien enferma para nunca recuperarse, que muere en el pecado y que tuvo la oportunidad. Es más, puede, hermana Adi, lo sabemos, recibir el perdón de parte de Dios, pero no recuperarse. La consecuencia sigue. O sea, creo que es importante hacer hincapié que Dios nos perdona. Por supuesto que sí, porque en Él hay perdón de pecados. Pero la consecuencia de lo que hicimos, sí o sí, la vamos a vivir. Siempre, ¿sí? Siempre va a haber esa consecuencia de no haber obedecido, de saber que tenía yo que hacer lo bueno y no lo hice. Entonces, eso sí que tiene razón. Debemos entender lo que habrá consecuencias de todos mis actos. Que si hago cosas bien, hay consecuencias buenas. Hago las cosas mal, hay consecuencias. Hay una mentira, hay consecuencias, ¿sí? Hay falsedad de datos, hay consecuencias. Hay firmas apócrifas, hay consecuencia. De todo hay consecuencia. Y sí sabe el ser humano, aún los que no tienen a Cristo, ¿cierto, hermano? Sí, claro. Que están cometiendo una falta. Y justo, ¿no? A veces se comete el error de decir, es que es castigo de Dios, y no siempre es castigo de Dios. Muchas veces vivimos las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Y creo que a veces nos da miedo como enfrentar esas consecuencias, y por eso intentamos buscar cómo salir de aquello que nos hace presos, ¿no? De que aquello que no podemos dejar. Y es muy curioso porque actualmente pues hay muchos grupos de apoyo que pueden decir, ven y nosotros te ayudamos y dejas de ser alcohólico, dejas de ser neurótico, etcétera, ¿no? Sí. Incluso está, por ejemplo, los japoneses que dicen que si en 21 días haces un hábito de manera constante, tú ya tienes un nuevo hábito. Pero la realidad es otra. Por ejemplo, en nuestro cerebro tenemos neuronas y estas neuronas tienen como tentaculitos que se llaman dendritas. Estas se encargan de unirse entre sí cuando nosotros tomamos decisiones. Cada vez que nosotros tomamos una decisión o empezamos a formar hábitos, estas dendritas se unen. Y conforme nos hacemos más viejitos, estas dendritas se quedan fijas. Es decir, cuando la persona es niño o adolescente, tienen elasticidad de decir, ahora puedo unirme con otra y aprender esto y modificar esto y hacer el otro. Por eso se les estimula mucho a los niños y a los adolescentes. Pero cuando ya somos adultos, estas dendritas ya están unidas, ya están formadas. Entonces, como adultos, ya nos cuesta mucho trabajo modificar los hábitos que aprendimos desde niños o de adolescentes. Por eso es que escuchamos mucho que árbol torcido nunca se endereza. Yo así nací, ya así me voy a morir, porque estas conexiones neuronales ya están hechas. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a todos esos grupos de apoyo, nos vamos a dar cuenta que nos enseñan a vivir muchas veces con nuestros hábitos. Nos enseñan a modificarlos un poco, pero la raíz de ese hábito, de eso malo que hacemos, porque los hábitos no siempre son buenos. Hasta cuando cometemos mentiras, adulterio, fornicación, son hábitos. La raíz de estos hábitos sigue intacta y esta raíz es el pecado. Como lo mencionábamos al principio, el pecado es lo que hace que por naturaleza nosotros queramos ir y hacer el mal.
El pecado hace que ya lo hicimos una vez y lo queramos volver a hacer, porque si somos honestos con nosotros mismos, el diablo nos presenta el pecado de una manera apetitosa y bonita. Siempre nos tienta con algo que nos es atractivo a nosotros y nos los presenta de la mejor manera, como bien lo decía al principio. ¿Qué le dijo a Eva? Es que mira, este fruto es rico. Te aseguro que su sabor no es como el de los demás. Por algo Dios se lo prohibió. Vas a ser como Dios, pues es tentador. Y así nos tienta a nosotros. Cuando lo pruebas, cuando haces ese pecado, lo saboreas. Dices, wow, y hay un éxtasis en ti. Pero después de que pase ese efecto, culpabilidad, soledad, depresión, enojo. ¿Qué pasó? Aquello que nos prometía ser placentero resultó ser así, pero de manera fugaz. Y nos damos cuenta que esto empieza a condenar nuestra vida, porque todo lo que hagamos aquí trasciende en la eternidad. Y nuestra alma va a ir a un lugar cuando nosotros muéramos, ya sea a un lugar donde podamos estar gozándonos en la presencia de Dios o a un lugar de tormento. Por eso dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, que el diablo vino a destruir, a matar, a robar. Es decir, él viene a que nosotros como humanidad estemos lejos de la presencia de Dios. Sí. Hermana, quisiera ahí Claro. que pudiera usted mencionar este asunto. Hay gente, mucha gente que ha sido engañada, que le prometen que haciendo cosas o diciendo o comprando van a encontrar el éxito, el dinero, les va a ir bien y se los venden como la verdad absoluta, pero no. ¿Nos quisiera usted explicar un poquito más ampliamente? Claro, justamente, retomando lo que dice la hermana Elvira, y la segunda parte de este versículo dice que Jesús vino para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Abundancia no solamente es algo material, económico, sino es una plenitud en el interior. Y justamente vamos a este punto. Como bien dice la hermana, hay personas que dicen, compra esto y te va a ir bien. Tómate esto y se te van a ir las malas vibras, como algunos dicen. Pero nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios es clara, que en ningún otro hay salvación más que en Jesucristo. Que el único que ha vencido el poder de las tinieblas, el poder del diablo, es Jesucristo, porque Él murió en la cruz del Calvario, resucitó y venció a la muerte, venció a aquello que nos encadena. Por eso es que Él vino a que tuviéramos plenitud. Nos pueden vender muchas cosas, pero al final todo eso nos aleja más de Dios, porque la Biblia es clara. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie se puede acercar a Dios si no es por medio de Jesucristo. Él es el único que intercede por nosotros. Él es el único que perdona pecados. Él es al único al que le debemos de confesar nuestros pecados. Lo vamos a ver más adelante, pero sí quiero que tenga algo bien presente. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, no nos limpiamos primero y después lo buscamos. Nos acercamos con todo y nuestra inmundicia, con todo y nuestro pecado, y Él en su amor y gracia nos escucha. Por eso es que el amor de Dios es gracia, porque nos toma como somos. Y a mí me encanta, me fascina la historia de la Biblia, donde Jesús está en un mercado. Me gusta imaginármelo, la gente, el bullicio, Él quizás viendo la fruta que se vendía, y de repente la gente se empieza a replegar, y Él como de, ¿qué está pasando? Y voltea y viene un leproso. Y el leproso desde lejos, porque pues no se podían acercar por costumbre, por que los volvía impuros, el leproso desde lejos le dice a Jesús, Señor, si tú quieres, sáname. Y lo que hace Jesús es maravilloso, porque Él se acerca, pone su mano en su hombro y le dice, quiero, sé sano. Jesús pudo haberle dicho, claro, sé sano, y después tocarlo. No es así. Lo tocó inmundo, con llagas, pestilente, sucio, y lo sanó. Y nosotros somos como ese leproso.
Nos acercamos con nuestras heridas, con nuestro dolor, con las marcas del pecado, y Jesús nos toma, nos lava, nos redime, nos limpia, nos da una nueva identidad. Y eso es maravilloso porque eso es la gracia. Si bien es cierto que el pecado nos separa de Dios, la gracia que nos fue otorgada por Jesucristo nos hace aceptos para acercarnos delante de su presencia con todo y nuestro pecado. Nos limpiamos en su presencia y por eso es que nosotros podemos tener una relación con Él. Y para tener una relación con Él necesitamos nacer de nuevo. Sí. Definitivamente. ¿Y qué es esto de nacer de nuevo? No se trata, como la Biblia lo dice, de meterme otra vez en el vientre de mi madre y ser un bebé. No. Habla de una renovación en el interior. Yo al principio les decía, podemos cambiar hábitos, actitudes, pero la raíz del pecado está ahí. Así es. Jesucristo, cuando viene a nuestras vidas, arranca eso, que nos da la tendencia a hacer lo mismo. Transforma, como ya lo ha mencionado la hermana Rosalba, nuestra mente, la forma en la que vemos las cosas, lo que sentimos. Y por eso es que necesitamos reconocer nuestra condición delante de Dios para nacer de nuevo. ¿Qué es reconocer? He pecado, he fallado, estoy mal, necesito de Dios. Y hermano, yo sé que estamos hablando de la libertad para aquellos que no conocen de Jesús, pero quiero que usted piense si hay algo que a usted no lo permite ser libre, porque la realidad es que aunque venimos a la iglesia, muchas veces no vivimos en plenitud. Traemos ira, resentimiento, depresión, incluso no somos capaces de soltar el pasado. El Señor Jesús ya nos perdonó y nosotros seguimos cargando con la culpa de lo que hicimos. Pero Jesús también murió por la culpa y la vergüenza de lo que hicimos. Y si Él ya nos perdonó, ¿por qué no perdonarnos a nosotros mismos por lo que hicimos en el pasado? También necesitamos libertad como hijos de Dios. Y una vez que reconocemos nuestra condición, necesitamos reconocer que necesitamos de Dios. Sin Él, jamás vamos a ser libres. Sí. Sin Él, jamás vamos a tener la paz que nuestro corazón necesita. Amén. Hermana Di, ¿y los pasos para poder ser libre? ¿Hay algún consejo en específico? Porque, bueno, aquel dice yo creo y estoy aceptando que he pecado. Hay pasos muy específicos. Claro. Cuando la hora bendita del Espíritu Santo de Dios llega y toca, quebranta. Y el quebrantamiento significa, o sea, me desvanezco ante el poder de Dios y reconozco mi pecado. Claro. Pero quisiera compartirlo con ustedes para que puedan participar. Una parte usted y otra la hermana Rosado. Claro. Adelante. Dice la palabra de Dios que con el corazón se cree para justicia. Tienes que creer que Jesús es real, que el sacrificio que Él hizo tiene poder para limpiar no solamente tu pecado, sino para romper y librarte de aquello que tú no puedes dejar. Y déjame decirte algo, Jesús no se quedó en una cruz, Jesús no se quedó colgado ahí, Jesús resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios en el reino de los cielos. Por lo tanto, en Él hay libertad. Y número 2, aceptar que su sacrificio, que el amor que Él tiene para ti, tú lo puedes recibir. A veces nos sentimos tan mal por lo que hemos hecho que decimos, yo no tengo perdón. Dios no me va a perdonar. Aún siendo ya creyentes, No me va a escuchar. no me va a escuchar porque le fallé. Pero esa es una mentira del enemigo. Dice la palabra de Dios que Él jamás desprecia un corazón contrito y humillado. Tenemos que acercarnos a Él cuando caigamos, ya conociendo de Él. Cuando caigamos, lo primero que tenemos que hacer es correr a su trono de gracia y no alejarnos, porque si nos alejamos, nos volvemos mayor presa del enemigo. Pero ¿qué más, hermana Aquí Rosalba? digo, bueno, es efectivamente como usted lo dice, creer en el Señor Jesús que Él tiene el poder para perdonar, pero también viene la confesión de pecados. Dice que si confesáremos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Y también el arrepentimiento genuino, que es aborrecer el pecado, no es un remordimiento, sino que me duelo de lo que hice y con humildad llego ante el trono de Dios y le digo,
reconozco que he pecado, aborrezco esa situación y hago las primeras obras dignas de arrepentimiento para que así seamos perdonadas por el Señor Jesucristo. Amén. Y justamente algo bien importante es que muchas veces no nos vamos a arrepentir genuinamente hasta que tocamos fondo. Hasta que te hartas de tu pecado, hasta que te hartas de la forma de vivir, es cuando dices, ya no quiero, verdaderamente ya no quiero, y Dios, me acerco a ti. Y le empiezas a decir a Él todo lo que has hecho, que quizás nunca se lo has contado a nadie, pero que Él lo sabe perfectamente. Pero Él necesita que lo confieses con tu boca y le digas, perdón por esto, por el otro, Señor, te lo entrego, tómalo. Esto que no puedo dejar, nómbralo, dile, Señor, no puedo dejar el adulterio, no puedo dejar el alcohol, no puedo dejar, como se llame lo que no puedes dejar, te lo entrego. Rompe en el nombre de Jesús estas ataduras, estas cadenas, porque iglesia, somos hijos de Dios y tenemos que apropiarnos de las bendiciones que Él nos ha dado. En el nombre de Jesús hay libertad y nosotros tenemos que participar de estas bendiciones que Él nos ha dado como coherederos. Sí, y bueno, yo quisiera brevemente decirles a usted, público, oyente, querido amigo, si tú estás encerrado en un vicio esclavizado, te quiero decir que Cristo rompe las ataduras de una persona que hizo estos pasos, creyó en el Señor Jesucristo, pidió perdón, se arrepintió y entonces fue hecha hija de Dios. Y esta mujer un día, después de 7 años de vivir ya en condición de calle, yo creo que como unos 15 en el alcoholismo y después en la drogadicción, 7 años, un día dijo, estoy, como dice mi hermana Adi, ya toqué fondo, ya no puedo más, ya no quiero esto. Y entonces pidió un grito de auxilio. Y en aquel momento el Señor Jesucristo llegó y hoy es libre. Esta mujer ha sido regenerada. Ella hizo su preparatoria. Hace 3 años que no prueba el alcohol ni la droga. Se acaba de recibir como una enfermera. Esa mujer es mi hermana. Y puedo decirte a ti que me estás escuchando que el Señor Jesucristo libera del alcohol. Ella le ama, lo recibió y pidió paz en la tormenta. Y si hoy tú pides paz en la tormenta, el gran libertador Jesucristo llegará hasta tu hogar y donde tú estás y te liberará de todas las cadenas y ataduras de cualquier pecado, por lo negro que sea, porque en el negro fango, donde yo también estaba hundida, ahí el Señor Jesucristo llegó y me sacó con su libertad. Amén. Gloria a Dios. Y cuando tú has aceptado al Señor Jesús, cuando tú tienes el perdón de pecados porque lo sientes, se te quita una carga, sientes paz, una verdadera paz, sientes un gozo, no es una alegría que es pasajera, que dices, oh, hoy me encontré un billete y soy feliz y ya después se te pasa. El gozo es algo que perdura y que a pesar de las circunstancias tienes alegría. Después de eso necesitamos algo bien importante, convicción. ¿Convicción de qué? De permanecer en el camino de Dios. Porque creo que muchas veces vemos a Dios como un genio de la lámpara mágica, que podemos frotarla y decirle, Dios, necesito esto, perdóname por esto, dame esto. Y solo le pedimos, y está bien, Dios nos escucha, pero ¿sabes? ¿Qué le estás dando tú? Quizás dices, no tengo nada que darle. Sí, tienes un corazón que darle. Y cuando tú le entregas tu corazón, le estás entregando tu vida. Cada área de tu vida le estás entregando que Él tome el lugar que le pertenece en tu vida y espérate, Dios se encarga de todo lo demás. Él empieza a acomodar, a restaurar familias, a restaurar tu vida, a sanar heridas que venías cargando del pasado porque Dios es maravilloso y nos restaura y nos sana de manera completa. No solamente es como, te libré de la adicción, es sano tu infancia, tu adolescencia, tu familia, restauro, te abro puertas de trabajo, porque Dios nos ama, Dios es nuestro Padre. Y quiero que conozcas algo, Dios no es alguien anciano sentado en el cielo, Dios es un Padre amoroso y como Padre es alguien cercano a nosotros y que nos ve como sus hijos, por ende desea lo mejor para nosotros. Así es, damos gloria a Dios por ello. Vamos ya finalizando este estudio tan maravilloso, ¿verdad? Siempre la palabra de Dios es abundante. Vamos finalizando con 2 citas
La primera se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, cuando Jesús y Nicodemo, y dice la Escritura en el versículo 4 del capítulo 3, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Significa, cuando el Espíritu de Dios viene al hombre y lo convence de pecado, entra a su corazón y tiene el poder glorioso que el Señor tiene al haber vencido a la muerte en la cruz del Calvario, y convence al hombre de pecado. El hombre se inclina a Jesucristo, le pide perdón, se arrepiente y lo invita a su corazón. La Escritura también, en el libro que escribiera el apóstol Pablo a los romanos, dice en el capítulo 10, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Estoy leyendo el versículo 8. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Gloria a Dios. Amén. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor Será salvo. Gloria a Dios. será salvo. Y amigos oyentes, nos despedimos agradeciéndole a usted interesarse en estos estudios, pero no antes de darle gracias a Dios por haber compartido lo que dice el Evangelio glorioso, la Biblia, que es la palabra de Dios. Oremos al Señor con nuestra hermana Rosalba Castorena. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por permitirnos terminar en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, este estudio. Te damos gracias porque sabemos que tú vas al lugar donde aquella persona está recibiendo tu perdón, donde ha decidido confesar sus pecados y creer en ti como el único y suficiente Salvador de su alma. Te damos gracias porque nos has hecho libres. A todos los que hemos creído en tu obra redentora de salvación, nos has permitido experimentar la libertad con la que tú nos has hecho libre. Permite que estemos firmes. Permite que tengamos esa libertad para hacer, Padre, cada uno de nuestros miembros tu justicia y no para libertinaje, porque tú nos has permitido ser ahora siervos tuyos para obedecer tu palabra y para experimentar la plenitud que tú tienes para cada uno de nosotros y para cada amigo, para cada oyente que hoy quiere experimentar tu libertad. Te rogamos, mi Señor Jesucristo, que llegues hasta ese lugar donde Él se encuentra y que si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres de todo. A tu iglesia, a cada uno de nuestros hermanos que estuviera con la necesidad de algún problema, que vuelva sus ojos a ti, porque tú dices, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Permite que todos los que hemos creído en ti, veamos tu gloria
y glorifiquemos tu nombre con nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermana Adi, Dios me bendiga. Gracias, Ronnie. Gracias. Dios les bendiga. Hasta luego. Gracias. Dios me bendiga. Dios quede con ustedes. Buenas tardes.